Hola, buenas tardes. Nuevamente soy Enedina Amador Díaz. Estoy aquí para seguir compartiendo los últimos mensajes que recibí en el año 2021. El primero es un sueño donde escribo que por equivocación me subo a un metro. Ahí me encuentro a una prima y antes de bajarme del metro se cierra la puerta y yo le digo, no, oiga, yo no quiero viajar. Entonces me dice el señor, pues igual usted tiene que pagar porque ya se subió. Digo, pero si me acabo de subir aquí en la terminal, dice usted pague. Y no se preocupe, pague primero y después se pasea. Y yo saco un billete y al final el señor me da 600 pesos de cambio. Y luego le digo, óigame, no, este no es el billete que yo le di. Y luego me dice, sí, tiene razón. Y me da más billetes de 200 pesos. Dije, ah, caray. No, pues si yo le di menos. Pero él me dice, sí, tenga. Y igual luego cuando usted quiera puede venir y concluir su viaje. Entonces dice que de repente estoy en una sala donde hay muchos choferes y uno de ellos me dice, acuéstate a descansar. Estando ahí me veo que traigo mis pies vendados donde tengo los juanetes. Y entonces de repente veo que un hombre me está viendo y de repente me despierto y me levanto y me pongo mis guaraches. Entonces voy caminando y veo a una viejita que lleva un costal de aguacates y le digo, ahorita la alcanzo yo. ¿Vende aguacates? Y me dice la señora que sí. Le dije, ahorita le voy a comprar. Y otra mujer me dice, esa viejita es bien buena. Si no traes dinero hasta te fía los aguacates. Y le digo, sí, ahorita voy. Pero de repente me veo que llego, pero a la casa de mi comadre. Y le digo a mi comadre, pues yo no sé qué estoy haciendo aquí. Según yo venía a comprar aguacates con una viejita. Entonces cuando llego, mi comadre está muy preocupada y muy asustada. Y me dice, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Y yo le digo, pues nada, comadre. Y luego me dice, ¿qué hiciste el día de ayer? ¿Qué hiciste el día de ayer? ¿Con quién hablaste? Y en el sueño yo estoy consciente que le había mandado unos mensajes a dos de mis hermanos, a mi hermana y a mi hermano, los más chicos. Entonces yo le digo, pues nada más le mandé un mensaje a mis hermanos y me dice ella, ¿y qué te dijeron? Le dije, pues mi hermana la menor fue muy cortante y mi hermano pues ni siquiera me contestó o ni siquiera vio el mensaje. Y me dijo, ¿y por qué lo hiciste? Le dije, pues porque una amiga me dijo que los saludara para ver que si sabía cómo estaban después de que mi mamá falleció y pues yo por eso lo hice. Entonces me dice mi comadre, pues te pusieron una chinga. Y me dice, ya te dije que te tienes que proteger, pero no lo hiciste. Entonces le dije, pues eso fue lo que sucedió. Dijo, pues ellos fueron los que te pusieron y te dieron. Y dice una frase que yo no la escribo aquí. No sé qué fue la que dijo ella. Más sin embargo, llega a la escena una niña y me quiere vender un boleto para una rifa. Y en el sueño mi comadre me dice que no, y yo le digo a la niña que no me interesa. Y me dice la niña, ándele, cómpreme uno, vale 200 pesos. Y le digo, no, mija. Entonces la niña me da el sobre y el sobre estaba otra vez lleno de 200 pesos. Y le digo a la niña que no. Entonces ya cuando estoy en el sueño me dice mi comadre, bueno, entonces quien te puso esa chinga fue tu hermano, el más pequeño. Y en el sueño yo le digo, ¿sabes qué? De mi vagina salía un líquido amarillo. Ahí se termina el sueño. Cuando ya me despierto, yo me veo que recuerdo lo que traía en mis pies, que eran vendas. Y en verdad, ya despierta, sí me dolían los juanetes. Y yo digo, es como simbólicamente trajera una herida en mis pies. Y lo también recuerdo que en el sueño mi comadre me daba dulces y llegaba mi ahijada y me daba un dulce chiquito y mi comadre decía que no. No, decía, tú en este momento necesitas unos, pero dulces grandotes. Y ella me daba, me imagino que en este momento siento que para endulzarme en ese instante la vida, ¿verdad? Cuando ya pasa todo esto, tengo una frase que dice, y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado, un curso de milagros. Entonces ya es 19 de agosto y yo digo, ¿por qué soñé a mis dos hermanos? Y entonces se me viene a la mente, yo hice previamente un pacto con mi hermana
Y lo recuerdo y estoy consciente, dije en ese momento. Entonces le mandé un mensaje, despierta, y le digo a mi hermana, renuncio y cancelo, mi paz en esta y en otra vida depende solo de Dios. Así que renuncio y cancelo el pacto que hicimos entre tú y yo. Te libero y me libero por amor a las dos de lo que un día dijimos y prometimos, de ir a la iglesia para que la que se fuera a descansar en paz. Entonces lo que prometimos es que la que se quedara iba, no sé si eran 30 o 40 misas consecutivas, las íbamos a celebrar para la que se fuera y para que la que ya se había ido se fuera a descansar en paz. Entonces le escribo, me quito y te quito esa responsabilidad. A ninguna de las dos nos corresponde cargar pesadas maletas por hablar. Si fue un contrato, pacto, acuerdo del alma, cancelado está. Gracias por aceptar. Dios te bendice, hermana. No hay más paz que la de Dios. Luego, ya el último sueño lo tengo donde dice, que es el 9 de diciembre del 2021. En este sueño veo que un grupo de mujeres escogen a una mujer joven y otro grupo de hombres escogen a un hombre joven. En este sueño ninguno de los dos ni se habían visto ni se conocían. Mas, sin embargo, como por pacto o compromiso o contrato, lo vuelvo a escribir en este sueño, ellos van a un matrimonio, se van a casar. Pero yo creo que la mujer va a decir que no. ¿Cómo? ¿Cómo se van a casar? En el sueño yo estoy de observadora. Digo, no, pues no, ella va a decir que no. O bien, pienso yo, el hombre puede decir, yo no me quiero casar con esta mujer. El caso es que hay muchísima gente, tanto adentro como afuera, porque incluso no había ya lugar para entrar a la ceremonia religiosa. Y a mí me dicen, porque estoy ahí en la escena, que no me van a dejar entrar, que ya no hay lugar. Entonces yo contesto a una señora, no, no te preocupes, yo aquí me quedo en la esquinita, yo nada más quiero saber si se van a casar o no. Que yo creo que no, pues ¿cómo se van a casar? Pero me dice la señora, sí, ellos sí se van a casar. Ellos ya se casaron. De repente yo me veo que voy a celebrar esa boda y me veo con mi cabello cortito y con flequillo, tal como yo lo usé durante muchos años de mi vida, yo creo más de 30 años, ese fue el corte. Pero antes de comprometerme, yo traía el cabello largo hasta la cintura en la vida real. Entonces en el sueño yo digo, ¿pero por qué me corté el pelo para esa celebración o para esa fiesta? Y entonces recuerdo que cuando yo me caso con el papá de mi hijo, al traer el cabello hasta acá, hasta la cintura, la hermana más chica del papá de mi hijo me corta hasta aquí y me deja flequillo. Y entonces dije, válgame Dios, madre mía, esto fue lo que me sucedió a mí en la vida real. Y entonces yo recuerdo que yo decía, ¿pero por qué me lo corté? Ya hablando con una amiga, algo más importante que ella me dijo, porque permitiste que te cortaran tu poder. Porque el cabello es representante de poder. Y lo dije, deja tú. Y de conexión y de comunicación. Son extensiones para el canal de comunicación. Le dije, y aparte también representa la hermosura de la mujer. Y entonces me dice ella, ¿y te gustó cómo te maquilló? Le dije, no, ni siquiera me gustó cómo me maquilló. Y me dice ella, pero tú le diste ese poder. Le dije, entonces esta boda era la boda de él. Y mi boda, le digo, donde ninguno de los dos pudo decir que no. Y entonces ya pedí información y me dijeron que lo que había compartido ya, los elegidos para sanar y reparar al árbol familiar, habíamos sido elegidos por nosotros, nuestros ancestros. O sea, que a mí me escogió mi mamá y a él lo escogió su papá para reparar y sanar al árbol familiar. Y que por eso nosotros habíamos sido una pareja de compensación para al final hacer lo que los demás no pudieron hacer. Y entonces dije, ya entendí. Y en ese momento yo sentí mucha compasión
por los dos. Dije, o sea, que era algo inevitable. Estos eran pactos y acuerdos que se habían hecho previamente y que nosotros y nuestra alma ya habían pactado experimentar. Mas, sin embargo, dije, bueno, pues dándole luz a toda esta información, agradezco a Dios la frase de un curso de milagros cuando yo digo, y la escribo, y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado de un curso de milagros. Entonces ahí se me reveló esos acuerdos, tanto que yo había hecho con mi hermana, que también había hecho con el papá de mi hijo, y que gracias a Dios en esta encarnación, en la conciencia, los pude cancelar. ¿Por qué? Porque a mi hermana le mandé el mensaje para decirle que estábamos libres de ese pacto, contrato o acuerdo que habíamos hecho, y con el papá de mi hijo, porque al final pues sí logramos la separación en los mejores términos que los dos quisimos y pudimos. Entonces, con esto concluyo la primer parte de estas conversaciones, de estos mensajes que previamente se me han dado. Y si se dan cuenta, cuando nosotros preguntamos, nuestros ángeles, seres de luz, el Padre Amor, siempre contesta y da una respuesta. Entonces, la exhortación es que si ustedes quieren empezar en este campo de sanación, escriban todos sus sueños, pero no les pongan mente. Escríbanlo con lujos y detalles lo más que recuerden, y luego posteriormente o en ese mismo momento pueden pedir a quienes ustedes crean, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Cristo, a quienes ustedes tengan en conexión con ese canal divino de amor, que les dé la respuesta. Y les digo y les aseguro, las respuestas les van a llegar y les van a aclarar mucho el para qué estamos o vivimos ciertas experiencias, ciertas situaciones, y el para qué personas llegan a nuestra vida, a nuestro hogar. Y por lo regular, en lo general, en el pasado, era porque había muchas cosas que sanar y reparar. Pero llega un momento donde pues son momentos de descansar, como bien me lo decían los choferes, ahora a ti te toca descansar. Y ahorita yo creo que estoy en mi proceso de que mucha información ya se me desveló, que practiqué el amor desde el perdón incondicional, por amor a mí misma, porque yo soy la primera que me libero cuando perdono a alguien más. Muchas veces me mostraban que inconscientemente yo tuve energéticamente encarcelado a mi abuelo Ramón, y posteriormente, en el momento que se presente la información, la compartiré. Fue una bendición para él y para mí, porque gracias a una, se puede decir que traumática experiencia, estuvimos conectados los dos, pero al final tuvo, recuerdan que ayer también decía, un final feliz. Pues así fue lo que sucedió entre estas personas que previamente habíamos hecho estos pactos y encuentros, pero que en el momento en que estás consciente, por supuesto que los puedes cancelar, puedes perdonar y se pueden liberar. Muchas gracias por escuchar. Saludos, bendiciones.